¿Qué tal? Vamos a trabajar con un ejercicio de vulnerabilidad utilizando los datos del censo de INEGI del 2010. En este caso, antes de empezar con la práctica, vamos a ver nomás algunos conceptos teóricos de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y nos vamos a enfocar en la vulnerabilidad. Vamos a tomar datos con las características socioeconómicas de la población y con esto vamos a construir un perfil de vulnerabilidad. Es una metodología que hemos utilizado en diferentes atlas de riesgo del estado de Tamaulipas. Y bueno, ahorita vamos a ver sus fundamentos primero. Primero, antes que nada, entender lo que es un fenómeno natural. Es una manifestación de la naturaleza y se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Las condiciones de regularidad, lluvias en los meses de verano o en la sierra, las llovinas en los meses de invierno en la costa, o la aparición extraordinaria y sorprendente de terremotos, un tsunami, un maremoto, una lluvia torrencial, son las que diferencian y se pueden dar lugar a la ocurrencia de un desastre. Un fenómeno natural se convierte en peligroso cuando adquiere un determinado grado de magnitud, intensidad, ocurrencia o extensión del impacto. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en las zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos pueden ser considerados peligrosos. Todos los días hay cientos o miles de pequeños terremotos o sismos, mejor dicho, y cuando exceden de cierta magnitud ya se consideran peligrosos. Igual con las lluvias, cuando se concentra mucha lluvia en un solo lugar, en un tiempo muy pequeño, se consideran peligrosos, igual con huracanes o rayos. Entonces se habla de un desastre cuando esta amenaza sobrepasa las capacidades que tiene una población o un sistema eh, para mantener su funcionamiento, ¿no? Dice aquí, es la interacción entre una amenaza y una población vulnerable que, por su magnitud, crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada. Aquí, pues, entran muchas cosas y un ejemplo son las recientes nevadas en Texas. Eh, Ahí los sistemas no estaban preparados para estas temperaturas tan bajas y tan constantes. Por eso es que empiezan a fallar los sistemas de energía y estos a su vez causan un efecto dominó sobre otros sistemas como el de agua potable, como el diferentes servicios, ¿verdad? Distribución de alimentos, etcétera. Y bueno, pues esta, si bien es una tormenta muy fuerte, si consideramos sus valores, pues no tiene nada de espectacular para otros estados de la Unión Americana, como del norte, ¿no? Ellos tienen todos los años nevadas peores incluso que esa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que la infraestructura de Texas no estaba adecuada a esas cuestiones climáticas tan extremas. Entonces aquí viene lo que es el concepto de riesgo. Es la probabilidad de que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población vulnerable. Entonces aquí tenemos que el riesgo es igual a la vulnerabilidad por el peligro por la exposición. Ajá. En cuanto hablamos de peligros naturales, la exposición siempre viene siendo muy inherente. ¿Qué quiere decir? Muy inherente espacialmente cuando se describe. Si hay una inundación, pues es muy clara la mancha de inundación, ¿no? Es como que el ejemplo más claro. Si es un huracán, pues muy inherente a la trayectoria que lleva el huracán y a su presencia. Y pongo, por ejemplo, cosas que no son tan claras como precisamente una pandemia. En una pandemia, el comportamiento y la exposición tienen que ver con variables mucho más complejas. Este, para poner el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora con el COVID, pues dependiendo de la gente, prácticamente la pandemia está en todos lados. Pero ¿qué es lo que ocasiona una exposición? Si no llevamos cubrebocas, si no guardamos la distancia,
si estamos determinado tiempo en un lugar que no tiene buena ventilación. Eso es lo que va a incrementar mi exposición, porque la vulnerabilidad pues es inherente al ser humano y la peligrosidad pues del virus pues prácticamente hasta ahora viene siendo la misma, excepto fechas recientes que ya se habla de nuevas variantes del virus. Entonces esta es la fórmula principal. Riesgo es igual a vulnerabilidad por peligro por exposición. Al menos en los peligros naturales ya dijimos que la exposición es muy inherente a la distribución espacial del mismo. Y en otra ocasión vamos a hablar de los peligros. En esta ocasión nos vamos a enfocar en este apartado que es la vulnerabilidad. Dice, amenaza o peligro es el factor externo representado por la posibilidad de que ocurra un fenómeno o un evento adverso en un momento o lugar específico con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a las personas, a las propiedades, la pérdida de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales. Aquí y esto tiene que ver mucho con lo de la exposición que les comentaba. No es lo mismo un huracán categoría 5 en mitad del océano que un categoría 1 entrando por la costa, ¿verdad? O una tormenta, unas lluvias ligeras. Sencillamente, ¿de qué sirve que sea un huracán categoría 5 si está absolutamente alejado de cualquier sistema o persona a la que le pueda hacer daño? Entonces no es amenaza. Peligrosidad. Se trata de una medida de su capacidad de producir daño y es un parámetro intrínseco del proceso independientemente de que en el área de potencialmente pueda afectar existan poblaciones o no. Y esto es lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso de los huracanes, la magnitud. Un categoría 5 va a ser peligroso, pero no es, puede ser o no puede ser amenaza. Ajá. Dicho en otras palabras, es la posibilidad de que un proceso normal de una naturaleza pueda transformarse en un agente productor de un desastre. Vulnerabilidad es el factor interno de una comunidad o sistema, comprende las características de la sociedad acorde a su contexto, que la hacen susceptible de sufrir un daño o pérdida grave en el caso que se concrete una amenaza. Ajá. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente son los indicadores de vulnerabilidad que vamos a utilizar en esta metodología que estamos proponiendo, ¿no? Donde se encuentran en cuatro niveles, o bueno, mejor dicho, cuatro tipos de vulnerabilidad, que es la funcional, la social, la educativa y la comunitaria. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Servicio de agua potable, electricidad, drenaje, piso de tierra. En el social, población si se encuentra en hacinamiento, con capacidades diferentes, sin derecho a bienestar en salud, en edades vulnerables. Educativo, pues la población que es analfabeta mayor a 15 años. Y el comunitario, que es el número de hospitales y escuelas en la comunidad. En el caso, ahorita vamos a ver un ejemplo urbano y por lo tanto vamos a desechar este indicador comunitario. ¿Por qué? Porque realmente a nivel urbano y con los ejemplos que vamos a trabajar no es significativo. Prácticamente toda la comunidad tiene acceso a escuelas y hospitales. Cuando se vuelve un indicador importante, cuando ya hablamos de eh, extensiones territoriales más amplias, ¿no? Por ejemplo, localidades que están muy alejadas a 2 o 3 horas de un hospital o de una escuela. Pues, por ejemplo, en alguna plática de protección civil nos comentaban, ¿no? Bueno, aquí en México hay un estado que es muy rico, que es Nuevo León, en cuanto a productividad, pero tiene zonas muy alejadas y muy pobres. Y en una de las zonas muy alejadas, en algún momento, alguna persona que tuvo una emergencia médica y no había cómo llevarlo y tuvieron que ponerlo en la parte trasera de una camioneta y recorrer casi 4 horas hasta un hospital. Ese es un ejemplo de vulnerabilidad comunitaria, pero que a nivel urbano pues no realmente no representa una diferencia. Bueno, entonces aquí están como recuerden la fórmula de hace un momento, aquí está amenaza, es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar muerte, lesiones u otros.
Vulnerabilidad, población, propiedades, sistemas u otros elementos presentes en las zonas existen amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales. Exposición, condiciones de una comunidad en determinan su predisposición, susceptibilidad y exposición al impacto negativo de un fenómeno físico destructor y a reponerse después de un desastre. Resiliencia o capacidad de afrontamiento, capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza a resistir, absorber, adaptarse, recuperarse en sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye preservación, restauración de sus estructuras y funciones básicas. En el caso de resiliencia, yo no la suelo usar mucho. Hay formas de medirla o que se utilizan como encuestas, pero para ser sincero, esto pues realmente nada más mide lo que es una percepción y medir la resiliencia como tal antes de un siniestro es me parece muy complicado, como y muy poco cartografiable. Vaya. Y finalmente el riesgo de desastre, que es la suma de todo esto, función de la amenaza, exposición de la población y sus bienes a la amenaza y la situación de vulnerabilidad a la que se expone su población y sus activos. Ok, entonces lo que vamos a hacer en estas prácticas, en esta serie de prácticas, serie de videos, va a ser mapas de peligro, mapas de vulnerabilidad y finalmente mapas de riesgo, que es la combinación de ambas. Ajá. Nada más que aquí vamos a empezar con el tema de la vulnerabilidad. En el caso de los peligros, pues cada peligro es un tema aparte por uno mismo. Ajá. O sea, muy diferente una inundación, de un huracán, de lluvias, este, de una enfermedad, de una pandemia. Cada uno tiene sus características muy particulares. Y bueno, finalmente esta es la dirección de INEGI donde pueden descargar la información del censo. Dijimos que la información del censo 2020 aún no está completa y por lo pronto vamos a trabajar con información del censo 2010. Bueno, siguiendo un poquito lo que decíamos, aquí vemos una definición. Vulnerabilidad ha sido definida como la susceptibilidad o su propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir, el grado de pérdidas esperadas. Y aquí Wilches es el que nos hace determina el análisis por los siguientes aspectos. Natural, relacionado con la vulnerabilidad de los ecosistemas. Física, que se refiere a la localización de asentamientos humanos en zonas de peligro. Económica, se ha visto en varios estudios que los sectores económicamente marginales resultan más vulnerables frente a peligros naturales, ya que es imposible que recuperen rápidamente después de suscitado el peligro. El social o institucional, que representa el grado de cohesión y organización interna de una comunidad entre los individuos e instituciones que la conforman. Política es el grado de autonomía legal que posee una comunidad para tomar sus propias decisiones respecto en aspectos de la vida social que lo afectan. La técnica, que se asocia a técnicas constructivas que se usan en el nivel de la comunidad y las técnicas disponibles para su desarrollo. Vulnerabilidad educativa y cultural. En este aspecto no solo importa el nivel educativo de los individuos de la población, sino las múltiples culturas regionales que conviven en la comunidad. Ideológica, que se puede asociar a ideologías, en particular aquellas que nos alejan de la mejor interacción con el ambiente que nos rodea. Ajá. Entonces, en cambio, utilizando estas metodologías y modificándolas con otras, llegamos a estos indicadores, ¿no? Como ya les comentaba, funcional, social, educativo y comunitario. Entonces, lo importante es que todos estos, exceptuando este que lo vamos a descartar por esta ocasión, para dejarlo después en otro tipo de análisis, dice,
sin servicio de agua potable, de electricidad, drenaje con piso de tierra, población en hacinamiento con capacidades diferentes, sin derecho a biencia, en salud, edades vulnerables y población analfabeta. Esto lo vamos a buscar en los archivos del INEGI. La información de INEGI viene a varios niveles, nivel de manzana, nivel de AGEP y nivel de localidad. Ajá. Entonces aquí yo ya tengo descargada, y lo hicimos en el video anterior, mi información de INEGI. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo AGEPs urbanos. Vamos a ver una previsualización. Estos son los AGEPs de todo el estado de Tamaulipas. AGEPs, los recuerdo, es el área geoestadística básica. Aquí tengo ejes viales. Los ejes viales básicos. Aquí está el shape del estado. Estas son localidades rurales. Estas son localidades urbanas. Aquí vamos a ver, estamos viendo las que lo conforman. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Altamira, está compuesto por 3 localidades urbanas. Madero una sola, Tampico una sola. Está el AGEP a nivel de manzana, que este hubiera sido el ideal para trabajarlo, el análisis, pero aquí vamos a ver un asunto por el cual decidimos descartarlo. Si pueden ver, aquí hay varios valores que vienen con un número negativo. Ajá. ¿Qué significa esto? Es la forma como INEGI elimina unos datos, pero ¿por qué los elimina? Esto es porque al ser unidades muy pequeñas, que hay muy poca gente ahí, y esto ocurre no nada más con las manzanas, también ocurre, por ejemplo, con las localidades rurales. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos aquí los números negativos. ¿Por qué se eliminan esos datos? Porque al haber muy poca gente en ese área geográfica, ya sea localidad o sea manzana, alguien triangulando información puede conseguir deducir la información, entonces la privacidad de las personas estaría en riesgo. En ese caso, y como por ejemplo en el caso en algunos de los ejemplos que hemos manejado, son huecos muy grandes, hemos decidido, por ejemplo, sobre todo en las localidades, a lo mejor es un 5% de la población, pero es un 70%, 80% del número de localidades las que no están disponibles, ¿verdad? Y en el caso de las manzanas, aunque no es tanto el porcentaje, sí me produce muchos agujeros que están ahí. Ok, entonces vamos a trabajar con AGEPS, porque es el que mejor se adapta, ¿no? Aquí vemos que hay una carpeta que se llama tablas, ¿sí? Aquí viene la información dividida por temas y dividida por el tipo de unidad en la que está enfocada, ¿no? Municipal, viviendas, servicios, religión, mortalidad, migración. Ajá, esta es la unidad, por ejemplo, aquí viene manzanas, y estos son los temas, vivienda, situación conyugal, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer también, aquí hay una carpeta que se llama escriptores, que es muy importante, ya que ahí viene la descripción, este, de qué significan los campos de las tablas. Muy bien.
Por ejemplo, aquí los campos vienen con números, dependiendo del tema. Por ejemplo, DISC 1 es población con discapacidad, población femenina con discapacidad, población masculina y así. Entonces, aquí el chiste sería seleccionar cuáles son los campos que se ajustan a las variables que yo estoy manejando. Por ejemplo, DISC 1 es personas con discapacidad. Este, y otra cosa importante, aquí vienen los mismos campos, pero con el símbolo, con la letra R. Estos tratan de porcentajes. Y es muy importante porque yo preferentemente voy a trabajar con porcentajes del total que sobre números absolutos, ya que no tendría caso hacer comparaciones entre números absolutos. ¿Ok? Muy bien, para agilizar un poco el proceso, aquí ya seleccioné los campos que vamos a utilizar para el análisis. Sin agua viene en el campo, en la tabla de vivienda 17, el número 17, y recuerden que todos son la versión que viene con la letra R de porcentaje. Ajá. Sin agua, sin electricidad, sin drenaje, piso de tierra, 17, 15, 23 y 6 respectivamente. Por hacinamiento, el número 9, este se refiere a, viviendas donde las personas vivan en promedio 2.5 personas por habitación o más. Para nosotros, pues es lo que estamos considerando como hacinamiento. DISC 1, discapacidad, personas con capacidades diferentes, sin derecho a biencia de ningún, es decir, ningún seguro de salud, ni IMSS, ni ISSSTE, ni Pemex, ni Ejército, ni nada. Viene en el que es Salud 2, edades vulnerables. Aquí estamos tomando dos campos. ¿Por qué? Porque uno me marca las personas en este caso el 64, de 0 a 14 años, que son niños. Y el otro me marca personas de 65 o más. Entonces, pues obviamente teníamos que poner la línea en algún lado. Obviamente hay personas de 65, 66, 67 que son eh, perfectamente autónomas, igual a lo mejor niños de 12, 13, 14 años, pero pues aquí ya cubrimos desde los muy pequeños y los muy viejos hasta ese punto, ¿no? 0 a 14 y 65 o más. Finalmente, la educación, la tabla de educación viene el campo Edu 28, que son personas analfabetas de 15 años o más. El siguiente paso va a ser, aquí yo tengo ya mi shape de AGEPS. Voy a escoger un municipio para trabajarlo. Voy a trabajar con Reynosa. Eh, yo puedo utilizar aquí el problema con estas tablas que vienen. Por ejemplo, aquí viene la población, pero no viene, y viene una clave geoestadística, que es esta, que es la que no viene en el censo 2020. Entonces lo que podemos hacer es, eh, pues realmente, bueno, yo en mi caso yo ya conozco hasta dónde llega Reynosa y bastaría nada más seleccionarlo manualmente. Si ustedes no conocen, pueden utilizar uno de los mismos shapes que vienen aquí, el de municipal.
y utilizarlo para hacer una selección por locación, ¿verdad? Nada más separan con Reynosa. Yo no lo necesito, nada más selecciono aquí y ya tengo mis AGEPs de Reynosa. Export data. Aquí voy a trabajar. AGEPs Reynosa. Y quito ya este que no lo necesito. Ok. Muy bien. Ahora lo que sigue es hacer una unión con las tablas de los campos que yo ocupo. No necesito hacerlo con todas, simplemente con la de vivienda, discapacidad, salud, población y educación. Bueno, los más importantes, ¿verdad? Voy a agregarlas. 10 tablas y lo busco. Me fijo que sea la que está dividida por AGEPS, que es esta. Discapacidad. Características educativas. Vivienda. Servicios de salud. Creo que me falta uno. Mortalidad. Hogares censales. Creo que los datos de población ya vienen integrados. Ok, discapacidad, características de viviendas y los datos de población ya vienen integrados. Entonces yo voy a realizar joins a través de clave geo con discapacidad igual clave geo. Realizo otro join, clave geo, características educativas, join, clave geo, viviendas, y clave geo, servicios de salud, que es el que me faltaba. Y yo ya tengo todos estos tablas unidas en... Obviamente no necesito tantos campos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es salvarlo como uno nuevo, de preferencia cuando usamos tantos, poner Reynosa vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Ok. Deshago los joins en el shape original. Remove joins. Es remove all. Ya elimino este porque ya no lo ocupo. Y mi siguiente trabajo va a ser eliminar los campos que no ocupo, que son bastantes, ¿verdad? Y eso me va a tomar un ratito, un buen tiempo en procesar. Bueno, aquí vemos que ya tenemos los joins realizados. Entonces lo que se hace simplemente es eliminar los campos que ya nos vamos a utilizar. Data Management Tools, Files, Delete File.
Y bueno, aquí simplemente seleccionamos todo para más rápido. Y ya nada más deseleccionamos aquellos que sí no son de utilidad. Bueno, en este caso, aparte de estos campos, vamos a dejar desactivados los de población y vivienda total, porque siempre es de utilidad para este tipo de estudios hacer el conteo de cuánta gente es la que está en la situación que estamos describiendo y en cuántas viviendas se está ocupando, ¿no? Entonces, población. eh, población 64. Acuérdense que en este caso de las variables estamos utilizando los de porcentajes. Con discapacidad. En el caso de salud es en educación es 28. 28R. En el caso de vivienda es 15, 16, 15, 17, 23. Dejamos desactivados estos y 6, 15, 6, 15, 17 y 23. Mm, y el 9 de vivienda. Mm, salud 2 sería el que me falta. Y población, esto ya está. Prácticamente solo me falta el de salud. Muy bien, y ya teniendo todo esto, obviamente dejo mi clave geo y le doy OK. Vamos a adelantar un poco el proceso porque es largo. Y bueno, ya tengo mis variables que utilizo para este tema y vamos a representar un ejemplo para hacer un mapa temático. Digamos que yo quiero hacer un mapa de la derechohabiencia en salud. Utilizo este tema de salud. Es como si estamos manejando, tendríamos que manejar quantities, valores numéricos. Una clasificación de 5
Solo que aquí eh, utilizo este -1 para deshacerme de esos valores que están como negativos, que en general en la cuestión de las AGEPs ya no tengo manzanas así, sino que son únicamente áreas que no, donde no vive nadie, como áreas industriales o el aeropuerto. Y este lo pondría como gris. Y este sería un mapa de vulnerabilidad en cuestión de derecho a biencia y salud, ¿no? O sería un mapa de no derecho a biencia, donde estas partes que están en rojo tienen la población, la mayor porcentaje de población sin derecho a biencia, seguido obviamente por estas partes en naranja. Y aquí estos polígonos, este, la cuestión aquí es porque que no vive mucha gente o no vivía mucha gente hace 10 años, que es cuando es la información. Vamos a ver cómo se comporta ahora con el nuevo censo. Y así es como se ve y están muy marcadas tanto la zona del norte como esta zona al sur de la laguna, como las zonas con mayor vulnerabilidad en esta variable. Pero en el siguiente video vamos a ver cómo se juntan todas las variables para obtener un valor de vulnerabilidad general. Muchas gracias y nos vemos la próxima.